¿Por qué crees que a día de hoy sufrimos? Porque no nos conocemos. ¿Por qué no nos conocemos? Porque nos limitamos a pensar de nosotros mismos lo que han estado pensando inconscientemente toda nuestra vida, tanto familiares como cualquier tipo de persona que haya estado al lado tuya, en tu entorno. Creo que a día de hoy vivimos en un infierno del que tenemos que despertar. Cuando me pongo a pensar en el miedo posible que tengamos a cualquier tipo de cosa que pueda pasar en nuestra vida, el miedo a morir, el miedo a que nos pase algo, realmente te lanzaría la pregunta de ¿y no es peor lo que está pasando a día de hoy? ¿No es peor el infierno constante al que te sometes cada día? ¿No es más eso que una cosa que pueda pasar rápidamente? No sé, es que cuando queremos ponernos a hablar de sufrir, a que quiero dejar de sufrir, a que tengo miedo de que me pase esto, a que vivimos constantemente con miedo, yo te lanzo esa pregunta. ¿No da más miedo seguir como estás? ¿No da más miedo seguir creyéndote el personaje que eres? Cuando queremos empezar a conocernos y queremos dejar de sufrir, dejar de seguir pasando miedo, decir ya basta, quiero dejar de ser esta persona, no quiero limitarme más en mi vida, tengo que tener claro que no quiero desarrollar un personaje. Al principio esto me costó entenderlo porque primero tenemos que desalbergar de nuestra mente todo lo que ya tenemos para dejar espacio a otras nuevas cosas más positivas. Es decir, yo no tengo que desarrollarme a mí porque intento desarrollar mi ego, intento ser mejor que, seguiré comparándome, seguiré envidiando. Yo lo que quiero es dejar de ser la persona que soy porque es la que me está limitando a no tener lo que quiero tener, para empezar a albergar en mí mismo o mí misma todo eso que me va a potenciar, que me va a hacer llegar hacia el punto donde quiero llegar o para obtener los resultados que quiero obtener. Da mucho miedo quedarse en el mismo sitio, da más miedo eso que saltar y empezar a cambiar. Pero claro, si te pones a darle vueltas, si te pones a pensar en qué será de ti, si haces una determinada cosa diferente, pues claro que da miedo. Da mucho más miedo que seguir estando en la zona cómoda, conocida, en la cual estás actualmente, aunque no sea cómoda, aunque sí sea conocida. Sea que sea por lo que estés pasando desde hoy, ya sea por una ansiedad, ya sea por depresión, ya sea por lo que sea, por un desamor, por un desequilibrio interno, una crisis existencial, lo que sea, debes de tener en cuenta que la única solución es quitar de tu mente, desaprender. Para mí esa es la palabra clave. Desaprender significa que hay fuera de nosotros mismos una energía, una inteligencia mucho más grande. Porque si todo se limita a que es mente, a que todo es mente, a que si yo me doy cuenta de que incluso los síntomas físicos que tengo están albergados en mi mente, albergados en mis emociones, si todo es mente es porque hay una mente mucho más grande, una mente universal, un conocimiento universal, y esa es la conciencia con ese. Y la conciencia con ese significa todo ese conocimiento que está a nuestra mano, pero tenemos que aprender poniendo conciencia sin ese para elegir tomar ese camino de desaprender, de empezar a ser libre de una vez por todas y desanclarnos de todos esos patrones heredados, de todo ese conocimiento heredado que me hace repetir conductas que no sanaron mis ancestros en un pasado y que tengo que hacerlo yo porque no se hizo anteriormente. Y hay que ser muy valiente y tener un coraje muy grande porque siento que el cambio requiere de ser muy valiente y tener un coraje muy grande para desprenderte de todo eso. Porque cuando hablamos del autoconocimiento, de querer conocernos a nosotros mismos, creemos que tenemos que limitarnos a nuestra persona. Pero la realidad es que no. No nos limitamos simplemente a nuestra persona, sino que nuestra persona se identifica con lo de fuera. Por lo que será en lo de fuera donde tengo que hacer el foco. Durante tantos años de mi etapa de soledad yo creía que enfocándome en mí era como yo crecía. Exactamente, en una parte es así. Pero yo veo en los demás todo eso que no soy capaz de ver en mí misma. Carl Jung, un psicólogo,
especializado en el inconsciente decía que nosotros albergamos en nuestra sombra, que es como, para que nos entendamos, una mochila, todas esas cosas que no nos permitimos expresar, todas esas cosas que no nos permitimos sentir. Es decir, si yo a una persona la señalo, ya sea mi pareja, una persona que vea por la calle, desconocida, mi padre, mi madre, mi hermana, y siento que esa persona es irresponsable, le digo, eres irresponsable, no eres nada empática, eres todo lo que se me ocurra a la cabeza, realmente eso está hablando de mí. Realmente juzgar es muy fácil, que juzguemos cualquier cosa, que juzguemos a cualquier persona por algo que está haciendo, es muy fácil porque no nos identifica con nosotros mismos, creemos que no. Pero vivimos en un universo en el cual está todo conectado a través de la conciencia de la que hablábamos con ese universal. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, el inconsciente individual. El inconsciente individual son todas esas experiencias, vivencias que vives tú a través de tu historia, que se convierte en tu historia personal. El inconsciente familiar, que es toda esa herencia emocional, todo lo que se transmite a ti para que sanes, patrones heredados de conducta. Y luego el inconsciente colectivo, que son arquetipos, son patrones típicos que son vistos en la sociedad. Si yo pienso en madre, yo tengo una idea concebida de cómo es una madre, cómo actúa una madre, etc. Por lo que todo está conectado. Y todo está conectado significa que para yo conocerme, debo de enfocarme en mí a la vez que me enfoco en los demás. Me enfoco en mí, deseo sin desear. Me enfoco en mí, centrándome en mi mundo interno, lo que yo quiero, pero también en lo que veo en los demás que no soy capaz de ver en mí. Como te decía, yo en mi etapa de soledad, una parte que hice de mí misma fue desarrollar el personaje que ya me había montado, el personaje, lo que yo creía que era, porque yo empiezo a crecer, empiezo desde un inicio, desde una salida, creyendo lo que soy. Entonces a partir de ahí empiezo a cambiar cosas de mí, empiezo a, pues si quiero potenciar esta habilidad, pues potencio esta habilidad, empiezo a ser mejor, pero con lo que creo que soy de mí misma. Pero, ¿y si no soy eso? ¿Y si realmente no soy eso? ¿Qué pasa? ¿No te has cuestionado eso? No estamos para desarrollar el personaje. El personaje se desarrolla una vez crezco yo. Y crezco yo cuando soy capaz de quitar todas esas creencias limitantes antes. Por eso digo que vivimos en un infierno, porque incluso para conocernos nosotros mismos, para indagar dentro de nosotros mismos, ya es un calvario, porque venimos determinados. El nombre que tienes actualmente te determina, y te determina porque tus padres, en el momento que te pusieron ese nombre, ya estaban proyectando en ti todas esas expectativas que querían ver en un futuro. A lo mejor se imaginaban y soñaban con cómo serías, cómo te comportarías, qué cosas harías, y eso inconscientemente te determina. Por lo que imagínate si venimos determinados ya desde antes de que estemos en la barriga de mamá, imagínate todo ese proceso hasta que llegamos a tener 20 años, 25, vivimos con nuestros padres, tomamos la manera de relacionarnos con los demás por cómo se han relacionado nuestros padres entre ellos y cómo nos relacionamos nosotros también con ellos. Un largo etcétera que se debe de entender antes de empezar a querer crecer personalmente. Este vídeo es para ti si tú quieres empezar a crecer personalmente, si ya lo estás haciendo, porque esto tienes que tenerlo claro. Tienes que tener claro que no se basa en desarrollar tu ego, tienes que desprenderte de la percepción que tienes sobre ti, sobre tu ego. El ego es bueno, es nuestra identidad, lo que nos otorga identidad en este mundo, entonces yo lo necesito, pero al ego hay que hacerle entender que es necesario el cambio y el ego no quiere que cambiemos, porque supone que nos echen del clan, que nos echen de nuestra familia inconscientemente, y supone que yo tengo que cambiar mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de comportarme, y eso es un choque muy grande porque mi cerebro tiene que hacer un cambio de energía, mi cerebro tiene que emplear mucha energía en eso. Y por eso es tan duro cambiar, por eso nos resistimos tanto a través de lo que llamamos crisis, que al fin y al cabo esas crisis son necesarias, esas crisis existenciales, llámalas como tú quieras, todos esos procesos de cambio, ese camino que vamos delimitando nosotros mismos. Porque habrá algún momento, aunque estés buscando o no crecer personalmente, directamente, indirectamente, lo hayas pasado mal, no. Habrá un momento en el que te preguntarás quién eres, y la pregunta quién eres va ligada a
¿Qué quiero? ¿A qué he venido a este mundo? Y eso se solventa a través de toparte con muchísimas cosas, toparte con mucho conocimiento, con personas que van viniendo a tu camino, con patrones de conducta, con situaciones, con circunstancias que te hacen ver cómo tú eras en un pasado y que quizás no quieres seguir siendo así, pero hace falta que eso haya aparecido de nuevo para que rompas con esa creencia. Y las creencias se rompen así. Así es como yo estoy empezando a romper creencias limitantes. Yo empiezo a romper creencias limitantes en el momento que sé identificarlas, que sé que tengo creencias limitantes, que sé que me vienen de patrones heredados, de mis ancestros, de mis padres, es el primer paso. El segundo, en el cual me doy cuenta, pongo conciencia en mi vida, me hago más observadora de mi vida, las veo plasmadas por cómo me comporto en situaciones que aparecen porque sí, sin haberlas controlado yo, pero aparecen ahí para que la vida así me dé esa oportunidad para que yo me desancle de ella. Y si en ese momento no lo he hecho porque no me he dado cuenta, porque no la he visto, porque no he tenido el valor de hacerlo, aparecerá de nuevo. Porque quiero hablar de nuevo de la sombra. La sombra es todo eso que yo no me permito ser, ¿no? Como te he comentado anteriormente. Si yo no me permito ser ciertas cosas, es decir, si yo cuando era pequeña tendía a actuar de cierta manera con mi hermana y mis padres me castigaban constantemente para que no fuese así, yo voy a actuar conforme me han dicho mis padres que actúen porque creo que es lo adecuado. Y lo que yo hacía, que hacía enfadar a mis padres, creo que era negativo. Entonces no hay nada bueno ni malo en esta vida, es lo que nosotros etiquetamos realmente. Por eso nos etiquetamos a nosotros, nos identificamos nosotros y etiquetamos también lo de fuera. Y así es como empezamos a ver cosas buenas, malas, que me hacen daño, que no me hacen daño, que me hacen ser yo, no me hacen ser yo. Y es un camino muy profundo. Y con este ejemplo puedes ver que en esa mochila, en esa sombra, yo proyecto todo lo que verdaderamente soy. Y claro, la vida, a través de todas las historias personales que yo voy viviendo, circunstancias, personas que vienen a mí, cosas malas, momentos malos, buenos, excelentes, da igual, yo veo mi sombra proyectada. Siempre me estoy viendo a mí. Tanto si hay una cosa buena, yo estoy viendo en esa persona algo bueno, también lo estoy viendo en mí. Tanto cualquier cosa mala, pero las personas no queremos responsabilizarnos de nuestra vida, por lo que tendemos a juzgar, porque creemos que estamos separados de las otras personas y somos nosotros totalmente. Si tú tienes una pareja, porque tu pareja la has atraído tú. Tú no te has quedado con esa persona porque te parezca más o menos atractiva. La has atraído porque lo diferente se atrae. Lo que antes se veía como que tenías que ser igual para complementarte, la realidad es que no. No tienes que ser igual a una persona para complementarte, tienes que ser diferente para aprender de la otra persona y ver qué te está enseñando de lo que estás pasando en esta situación. Yo puedo ver quién soy, puedo empezar a conocerme a mí a través de los demás, a través de cómo me comporto con los demás. Si hay algo que me causa arrepentimiento porque me he comportado más con una persona, ahí va. Ese arrepentimiento, esa emoción, eso que has sentido, será tu guía para que empieces a actuar de una manera diferente. Mira, para que nos entendamos, el inconsciente coge la sombra, el inconsciente es lo que no se ve, la parte profunda de nuestra psique, de nuestra mente, la parte olvidada, la que realmente no estamos viendo. Pero ¿cómo la vemos en nuestro día a día para empezar a cambiar nuestro inconsciente? Pues a través de la sombra. Las sombras son esos patrones, esas formas de conducta que yo reflejo en los demás para cambiarlas en mí, para que yo sea capaz de verlas y poder cambiarlas en mí. Y el inconsciente está conectado con la conciencia, porque el inconsciente es la sombra la que me informa de cómo debo de empezar a actuar en mi vida, qué debo de empezar a cambiar, cuál es esa emoción reprimida. Y debemos de enfocarlo todo a la emoción, porque las emociones están conectadas con el cuerpo, los pensamientos, los sentimientos son los que están conectados con la mente. No somos una mente, somos un alma dentro de un cuerpo. En el momento en el que yo no sé gestionar emociones, tengo problemas físicos. En el momento en el que yo no sé gestionar lo que siento, que ya también va determinado totalmente por tu mente, ya sea más o menos controladora, estoy teniendo problemas para gestionarme a mí. Y al final es un bucle, todo está conectado, tanto cómo pienso, cómo siento, qué emociones tengo con respecto a eso que me ha hecho sentir, a ese pensamiento que me ha hecho sentir y cómo lo traduzco en mi cuerpo. Terminaría este vídeo diciéndote que te cuestiones. La primera pregunta que tienes que hacerte
el primer interrogante, la primera cuestión es no quién soy, porque no vas a averiguar absolutamente nada, sino qué creencias son las que tengo que derribar para empezar a hacerme un poquito más observador de mi vida.